Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl en un día donde en el Congreso se va a votar la acusación constitucional contra el delegado presidencial Gonzalo Durán. Aparentemente no estarían los votos para aprobarla, pero ustedes saben que todo puede pasar en el Congreso que existe hoy día. Así es que vamos a estar muy atentos a ese proceso y también contarles que habló el fiscal nacional Ángel Valencia en una entrevista en Canal 13 y dijo que el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que acogió el recurso de amparo presentado por la ex esposa de el fundador de Procultura, estamos hablando de Alejandro Larraín, Josefina Uneus. Ese fallo es suficientemente grave, muy grave, dice él, y necesitamos seguir. Les cuento que en el siguiente bloque vamos a estar conversando con Matías Garretón. Él es investigador del COES, experto en criminología geográfica y análisis de datos. Vamos a estar hablando, entre otras cosas, de lo que ha pasado, este caso que ocurrió con este funcionario municipal de La Reina que dio muerte a un motociclista. Todo esto ha reabierto el debate respecto de cuál es el rol que deben cumplir los guardias municipales, pero también vamos a estar hablando de seguridad con Matías Garretón. Ahora nos vamos a concentrar en varios aspectos, pero entre ellos el fundamental tiene que ver con una carta que fue escrita y publicada por ex cancilleres que dan cuenta de la situación grave que se está viviendo en Gaza y conminan al Estado de Israel y al gobierno de Netanyahu a detener los ataques contra la población civil que está sufriendo problemas ya de carácter más allá de lo humanitario, porque además se señala que muchas guaguas podrían morir en Gaza si es que no reciben esta ayuda fundamental que ha sido coartada lamentablemente por el gobierno de Israel. Vamos a conversar hasta ahora con uno de los firmantes, el abogado, doctor en ciencias políticas, ex canciller, ex senador y ex diputado Ignacio Walker. Ignacio, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, muy bien, buenos días, gracias. Ignacio, esta carta que ustedes han firmado, ¿no? Quiero nombrar al resto de los firmantes, Mariano Fernández, Alejandro Foxley, José Miguel Insulza, Araldo Muñoz y Antonia Urrejola, claro, todos ex cancilleres. Dime lo siguiente, ¿se ha llegado a un punto que si no hay una reacción contundente de parte de la comunidad internacional, esto naturalmente puede empeorar y quienes están siendo más afectados sin dudas es la población civil, los niños, las mujeres, las personas mayores en Gaza? Bueno, la comunidad internacional, Mirna, siente una gran impotencia, una gran indignación, ha hecho ver un sentido de solidaridad permanente, pero la verdad es que el gobierno de Netanyahu permanece prácticamente con una autarquía. O sea, realmente le importa muy poco lo que ocurre en la comunidad internacional, para que decir el sistema de Naciones Unidas, sabe que cuenta con el apoyo prácticamente incondicional de Estados Unidos. Entonces, lo más inmediato es la crisis humanitaria. El gobierno de Netanyahu se ha negado sistemáticamente en los últimos meses, ¿no? Y en el último año y medio en episodios permanentes, a que ingrese esta ayuda humanitaria. Y por lo tanto, miles y miles, de hecho, 53.000 personas han perdido la vida en Gaza. Esa es la realidad. Entonces, lo que hacemos en esta declaración, Mina, son tres cosas, ¿no? Para contar la película completa. Uno, condenar una vez más de la manera más enérgica, como lo ha hecho sistemáticamente por lo demás el gobierno del presidente Boric, ¿no? El ataque de Hamas del 7 de octubre, que es un acto terrorista, partamos por ahí, ¿no? Que costó la vida de 1.200 personas, judíos, mujeres, niños, familias, 250 secuestrados o rehenes, bueno. Segundo, el derecho de Israel a defenderse, artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, frente a un ataque armado,
un Estado tiene el derecho a defenderse. Pero el sentido de nuestra declaración es un tercer aspecto, ¿no? Que es la acción indiscriminada del gobierno de Netanyahu durante 1 año y medio contra la población civil. Y eso es realmente lo más grave en este momento, pero también durante el último 1 año y medio. Claramente, la acción indiscriminada que como dices tú, que ha llevado a más de, o sea, que ha generado la muerte de más de 53.000 personas, pero además hay una cantidad de alrededor de 2 millones de personas que estarían siendo desplazadas, porque lo ha dicho el propio Donald Trump, esta idea de convertir Gaza en una suerte de resort y lograr que las personas se vayan, algunas entiendo que les han ofrecido ayuda económica para que se vayan a otros países como Jordania. ¿Cómo ves esa propuesta? ¿Cómo ves esta suerte como de, comillas, limpieza de gazatíes de Gaza? Bueno, 700.000 palestinos fueron expulsados de sus tierras en 1948, cuando se crea el Estado de Israel, ¿no? Y sobreviene la guerra árabe. 700.000 palestinos expulsados de sus tierras. Ahí empieza la diáspora palestina. Recordemos que en los años 10, los años 20, la población palestina judía en estos territorios, en la llamada Palestina, era 10-1. 700.000 a 70.000. Bueno, antes había sido durante 20 siglos, porque hay que siempre contar la película completa, la diáspora judía, desde que fueron expulsados por los romanos en el siglo I, la destrucción del templo en los años 70. Entonces, tenemos dos diásporas, la del pueblo judío históricamente y ahora la del pueblo palestino desde 1948. Judíos y palestinos tienen derecho a vivir en estas tierras, que son tierras históricas, que son tierras santas, porque son pueblos muy creyentes. Entonces, en Gaza, que hay cerca de 3 millones de habitantes, 2 millones de los cuales son refugiados, porque tenemos refugiados en Jordania, en distintos países, desde el año 48. Y ahora nuevamente se les trata de expulsar de una zona geográfica que tiene una de las densidades demográficas más altas del mundo, de concentración de población. Entonces, las escenas que estamos viendo todos los días desde hace 1 año y medio en Gaza no pueden dejarnos indiferentes. Y lo nuestro, un grupo de cancilleres en un país al sur del mundo que ha tenido una política exterior muy coherente. ¿Cuál es el fondo de esta política en Chile históricamente? El derecho de dos estados a coexistir pacíficamente, uno al lado del otro, con fronteras seguras reconocidas internacionalmente. Esa es la Declaración de Naciones Unidas, esa es la doctrina. Hacia allá estaban encaminados los acuerdos de Oslo de 1993. Todo esto se ha frustrado, especialmente por la actitud del gobierno de Benjamín Netanyahu, que lleva 10, 15 años en distintos periodos, que tiene una tremenda oposición interna, ¿no? Porque hay voces judías que también han sacado fuertemente, no solo la voz, han denunciado esta situación. Bueno, ahí estamos, Mirna, ¿no? Entonces, nadie puede permanecer indiferente frente a esta masacre que estamos viviendo y que se ha vivido en la franja de Gaza, producto de la irresponsabilidad, perdón, recordemos que la Corte Penal Internacional, creada por el Tratado de Roma en el año 2002, fuertemente impulsada por países como Chile, ¿no? A comienzos de los años 2000, el gobierno del presidente Lago, la Corte Penal Internacional lanzó una orden de arresto contra Netanyahu y contra el ex ministro de Defensa Galán, uno por crímenes de guerra, dos por crímenes de lesa humanidad, o sea, imagínense de lo que estamos hablando, y tercero, el fiscal ha dicho que se está investigando la posible comisión de delitos de genocidio. Esa es la realidad en Gaza. De eso estamos hablando y por eso hemos querido, como cancilleres, sacar nuestra voz, aunque sea a nivel testimonial, pero a una gota con ser poco, con otra se hace aguacero, dice la canción. Ignacio, ustedes también dicen en esta carta, en esta declaración, que no habrá paz verdadera entre judíos y palestinos mientras no se reconozca la existencia de los dos estados. Pero la verdad es que todo indica que cada vez se está más lejos de ese anhelo, ¿no? Bueno, no solo cada vez está más lejos. La Cisjordania, los asentamientos judíos,
no que se extienden y se extienden ya por 20, 30 años. ¿Ah? Entonces, que son tierras que vienen después de la ocupación del año 67. Recordemos que aquí, claro, hay una zona devastada por la guerra árabe del 48, la guerra de los 6 días del 67, la guerra del Yom Kippur, ¿no es cierto?, del año 73. Después vinieron las dos intifadas palestinas. Bueno, y entre medio está, por supuesto, Irán, con los llamados proxies, que son Hamas, que es un grupo terrorista, nunca hay que olvidarlo. Hamas es un grupo terrorista que tiene fuerza propia, pero que ha estado siempre apoyado por Irán. Los Houthis, ¿no es cierto?, en Yemen, sabemos esa historia, hemos descubierto dónde queda Yemen en el mapa. ¿Ah? Hezbollah en el Líbano, que son organizaciones terroristas, ¿ah? También financiada, organizada por Irán. Nasrallah, el gran líder de los Hezbollah, ¿no es cierto?, lo reconoció públicamente. Entonces, es una realidad muy compleja la del Medio Oriente. Mire, Trump en el primer gobierno había avanzado en los Abraham Accords, ¿ah? Tratando de restablecer relaciones entre ciertos países. Ahora, antes del ataque de Hamas el 7 de octubre, estábamos cerca de un acuerdo entre Arabia Saudita e Israel. Arabia Saudita es el archienemigo de Irán en el Medio Oriente. Entonces, es una realidad muy compleja, pero lo principal, lo urgente, lo actual es permitir la ayuda humanitaria. Uno, ayer hubo un pequeño gesto de Netanyahu de parcialmente permitir un ingreso. Dos, el cese al fuego. Recordemos que Israel rompió el cese al fuego unilateralmente el 18 de marzo. 2.000 palestinos, mujeres, niños, familias, han sido asesinados en estos 2 meses, desde que se rompió el cese al fuego. Bueno, y tercero, una paz duradera, ¿no es cierto? Pero no habrá paz duradera sin el reconocimiento de los dos estados. Se han intentado muchas fórmulas, el papel, el pizarrón, admite muchas fórmulas, pero la verdad es que la doctrina de la comunidad internacional, de Naciones Unidas, ¿no?, invariablemente ha sido y es, y también la política de Chile, la creación de dos estados, palestino y judío, que puedan coexistir pacíficamente con fronteras reconocidas internacionalmente. Bueno, Esa es la doctrina. totalmente. Y para terminar este punto, Ignacio, está lo que ha hecho tanto Francia como Reino Unido y Canadá en términos de señalar que van a tomar medidas, han dicho, concretas en represalia contra Israel si no detiene esta ofensiva militar en Gaza. Pero la verdad es que, como dices tú, mientras tenga el apoyo absoluto de Estados Unidos, no le entran balas a Netanyahu, ¿o me equivoco? Netanyahu percibe que Trump es un aliado incondicional, ¿no? Y lo es, en muchos sentidos. En los últimos días ha habido algunos matices, ¿no? Esta visita al Medio Oriente, que por primera vez no incluyó a Israel. ¿Ah? Ya. Trump hizo unas declaraciones de que la situación está como fuera de control, que hay que poner límites, que la situación humanitaria, bueno, en fin, todo suma, pero la verdad es que aquí hay un tema político interno en Israel con el gobierno de Netanyahu que descansa en el apoyo de 4 o 5 diputados en la Knesset, el parlamento israelí, que son ultraortodoxos, ultraderechistas, ultrarreaccionarios, ¿no?, que quieren tomarse toda la Cisjordania con los asientos, borrar del mapa, ¿no es cierto?, a los palestinos en la franja en Gaza. Entonces, bueno, esa es la realidad que tenemos, ¿no? Claro. Y siempre insisto, hay fuerzas extremistas en ambos lados, porque jamás ha controlado Gaza desde el año 2004. Y entre el 2004 y el 2006, recordemos que Israel se había retirado de Gaza, y entre el 2004 y el 2006 hubo una suerte de guerra civil interna entre Hamas, este grupo terrorista, Ujú. extremista, y Al-Fatah, que es el grupo de Abu Mazen, o Mahmoud Abbas, que es una fuerza más moderada, que es el gobierno en la Cisjordania. Entonces también hay un conflicto interno en Palestina entre el ala más extrema, Hamas, y el ala más moderada, ¿no es cierto?, que es Al-Fatah, que es Abu Mazen, que controla la Cisjordania. Correcto. Conversamos a esta hora con Ignacio Walker, ex canciller. Ignacio, vámonos a lo que pueda ocurrir entre Rusia y Ucrania. ¿Qué te parece el comunicado de Vladimir Putin? La posibilidad de un acuerdo de paz. ¿Podemos creerle? La comunidad internacional tiene motivos para no creer, ¿eh?
porque desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, porque esa es la realidad, ¿no es cierto?, en febrero del 2022, van más de 3 años, bueno, en que la potencia agresora, por lo tanto, es Rusia, es Putin, porque aquí de repente la historia se reescribe, recordemos las declaraciones de Trump hace algunos meses, ¿no es cierto?, de que el agresor es Zelensky y es Ucrania. Bueno, el mundo al revés. Entonces, la comunidad internacional, Estados Unidos está jugando un rol, está abogando por un cese al fuego real, ¿no? Que significa la perspectiva de paz. Y ahí sobre la mesa, bueno, hay varias cuestiones que están puestas. Uno, Crimea, que fue ocupado no el 2022, sino que el 2014. Rusia ocupó Crimea el 2014. Recordemos que Putin hace algunos años dijo Ucrania es un invento de los bolcheviques. Él reconoce la existencia de Ucrania. Ucrania tiene una historia, por lo menos desde el siglo IX, décimo. Es un país independiente, así lo declaró el año 91, reconocido por Naciones Unidas. Entonces, bueno, la verdad que el descaro que ha tenido el presidente Putin en Ucrania es completo, un pueblo heroico que ha resistido en forma heroica, pero con mucha dificultad de sostener una guerra defensiva, ¿no? En que efectivamente no ha podido llegar a Kiev, la capital, las fuerzas rusas, como fue inicialmente, ¿no es cierto?, el objetivo de estas operaciones militares especiales, como las llama Putin. Entonces, bueno, esa es la historia. Hay una coyuntura en que Donald Trump, J.D. Vance, el secretario de Defensa, Marco Rubio, el secretario de Estado, hay un enviado especial de Trump, ¿no es cierto?, están tratando de sentar a la mesa de negociaciones a Vladimir Putin y a Zelensky de Rusia y Ucrania, porque este acuerdo supone, francamente, que a fin de cuentas los dos países, sus líderes, se sientan a la mesa. Trump ha agregado que esto no tiene solución mientras él y Putin, ¿no es cierto?, no lleguen a un acuerdo. Bueno, conversaron 2 horas por teléfono anteayer. Entonces, la guerra en Gaza o de Gaza y la guerra en Ucrania, y para qué decir el conflicto en Sudán, que la gente ni sabe dónde queda Sudán, se calcula que puede haber 1 o 2 millones de muertos este año en Sudán, una guerra civil que tiene como 20 años de historia. Eso es lo que estamos viviendo, Mirna, en estos conflictos geopolíticos tradicionales. ¿Eh? Aquí no hay mucha inteligencia artificial, hay mucho dron, ¿sí? Los drones, hay tecnología, pero son las guerras tradicionales, los conflictos históricos que hemos conocido. Nada ha cambiado mucho en ese sentido. Tremendo lo que cuentas, fíjate, realmente lo de Sudán desde ya pareciera ser tan lejano, ¿no es cierto?, para nosotros y también para el mundo. Lo que pasa en África siempre tiene lamentablemente, una connotación diferente, ¿no? No tiene el mismo sentido de urgencia que se siente, ¿no? Que Y se debería tener. observa. Y lo que tienen en Exacto, común todos estos claro. conflictos son las crisis humanitarias No, terribles, tremendo. Es las que, ¿sabes muertes lo? de la población civil, los ataques Totalmente. de Rusia contra Ucrania y las muertes civiles permanentes. Ahora en Kiev hubo ataques de como 70 drones hace algunos Sí, es días, tremendo. Sí, es con tremendo. cientos de muertos. Hay 10, 15 mil muertos a la semana Total. en la guerra de Ignacio, Ucrania. te agradezco mucho este análisis internacional. Sé que te tienes que ir en 5 minutos, así es que Sí, quiero pedirte, por favor, si te puedo pedir también algún corto análisis, ¿no es cierto?, de política interna, porque, a ver, primera cosa, ¿cómo has visto al gobierno, digamos, complicado con este caso Procultura, la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, ¿no es cierto?, de coger este recurso de amparo? Están pasando hartas cosas. ¿Cómo estás viendo el panorama político? bueno, el caso Procultura, coyunturalmente se ha robado toda la película en los últimos 2 meses, ha salpicado todo y a Mm, todos, una cosa increíble, ¿no es cierto?, lo que uno va descubriendo, no solo en torno a los 6.000 millones de pesos aparentemente involucrados, sino que todas las redes que se tejieron aquí, que son tenebrosas realmente, de cómo se puede usar y abusar de recursos públicos, de relaciones personales. Yo me alegro mucho de este fallo de la Corte de Apelaciones, ¿no es cierto?, en que se acoge este recurso de amparo respecto de Josefina Uneus. Bueno, el fiscal Cooper ha sido removido, hay un nuevo fiscal de Antofagasta, el Ministerio Público está haciendo su trabajo. Muy bien la declaración del presidente Boric hace algunos días,
diciendo, mire, que se investigue todo, ¿no? Que se investigue y se me investigue, ha dicho el presidente Boric. Así debe ser, pues, si la doctrina Lagos siempre está vigente, que las instituciones funcionen. Ahora, Chile no se está cayendo a pedazos, viene el discurso del 1 de junio, hay una primaria del oficialismo, la izquierda, la centroizquierda, o como queramos llamarla. Todos sabemos la situación de las derechas, ¿no es cierto?, de cómo Evelyn Matei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, se disputan un espacio, lo que tiende al endurecimiento de las posturas de Evelyn Matei, eso la aleja del centro. Está el tema de demócratas, amarillos, hay muchas aristas, ¿no?, en la situación política, pero yo creo, yo tengo una mirada esperanzada, Mirna. Yo creo que Chile, nuestro país, tiene recursos históricos, políticos, institucionales, económicos, empresariales. El primer trimestre en materia económica está mostrando algunos signos alentadores, pero tenemos un problema fiscal, ¿no es cierto?, que es real, que no es un invento de la derecha ni de los neoliberales, es un problema real. Entonces, hay factores políticos, hay factores económicos, hay factores nacionales, hay factores internacionales, pero todos transcurren por una vía institucional. De hecho, las dos derrotas en los dos procesos constitucionales, yo voté rechazo el primer caso, fui parte de la centroizquierda por el rechazo, voté en contra el segundo caso, así que fui mayoría en ambas oportunidades, pero ¿qué es lo que triunfó ahí? Triunfó la vía institucional sobre la vía insurreccional que estuvo planteada en la violencia octubrista del 2019, porque las cosas hay que decirlas por su nombre. Entonces, en Chile ha prevalecido la vía institucional, tenemos que fortalecer las instituciones, los liderazgos, y el gran tema en Chile es la seguridad ciudadana, el narcotráfico, el crimen organizado y el lento crecimiento económico de los últimos 10 años. Está el tema demográfico. Los jóvenes no quieren tener hijos, muestran los estudios, por la situación económica. Los jóvenes tienen muy pocas perspectivas, formar una familia, para qué decir comprar una casa o arrendarla. Esa es la situación, yo creo, Mirna, que estamos viviendo en este último minuto de esta grata conversación. Gracias a ti, Ignacio. De hecho, vamos a estar en el siguiente bloque conversando con un experto en dato criminalístico, Matías Garretón, tremendo entrevistado. Bueno. Sí, para hablar justamente de todos estos temas que además está claro que son parte de las principales preocupaciones de la ciudadanía y que van a estar muy fuertemente, ya lo están en las campañas para las presidenciales. Muchas gracias, Ignacio Walker, ex canciller, por haber estado con nosotros esta mañana. Encantado, Mirna, como siempre. Muchos saludos. Gracias, abrazos. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Ya les decía entonces, mucho tema que comentar. Hubo un atentado explosivo, no dejó heridos nada, pero una cuestión que hace rato que no veíamos ahí en Providencia. Estamos hablando de Pedro de Valdivia, en un edificio donde hay un laboratorio. Vamos a estar hablando de todos los temas que tienen que ver con lo que más afecta a la ciudadanía. Los portonazos, acaba de haber una situación en una familia en Chicureo, un turbazo, amenazaron al niño de la familia de 7 años con un arma, se llevaron todo lo que pudieron, es decir, situaciones que queremos dimensionar, como les decía, con un experto además en datos, en seguridad, experto en criminología geográfica y análisis de datos, profesor asociado de la UTEM, Matías Garretón, y por supuesto además integrante investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Vamos a un pequeño corte, ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.